Sí, gracias. Buenos días. Señor Avelino Viejo, en relación con su intervención, hablaba usted de las convocatorias de puestos de trabajo, de las ofertas públicas de empleo. Los puestos de auxiliar administrativo, ¿cuántas convocatorias públicas hicieron para cubrirlos? Los que están, que no son todos, están en comisión de servicios. Se trata de funcionarios de la Administración del Principado que en comisión de servicios están allí. Pero no se cubrieron, no hubo ninguna convocatoria pública para cubrirlos en estos 13 años de existencia de la sindicatura, ¿no? Precisamente, no se ha hecho ninguna convocatoria pública porque, al contrario que en el ámbito de la fiscalización, el desarrollo organizativo de la esfera, digámoslo así, administrativa en general, la entendíamos muy supeditada al destino final que tuviera la RPT del conjunto de la sindicatura. En todo caso, hay dos administrativos que están en comisión de servicio, hay un personal laboral que está en comisión de servicio que procede, todos ellos proceden de la Administración del Principado, donde ingresaron con los procedimientos de oposición, concurso-oposición o los que estuvieran determinados, y hay un secretario que tiene la condición de que está provisto por libre designación y se ha hecho por los procedimientos legalmente establecidos. Sí, pero bueno, en 15 años no se hizo ninguna convocatoria pública para cubrir los puestos administrativos. ¿Se hizo alguna convocatoria pública para cubrir el puesto de jefe de administración en estos 15 años, en estos 13 años? Le ruego, por favor, que está en comisión de servicio. La persona que existe en estos momentos está por las razones que le acabo de señalar. En el ámbito organizativo que corresponde al personal no fiscalizador, estaba supeditado su desarrollo al tratamiento conjunto y global que tuviera la RPT. Como esta estaba pendiente de ser aprobada, pues no se procedía a avanzar en ese sentido. Aparte que hay algunas cuestiones que seguramente habrá que revisar, como en distintas ocasiones hemos hablado en el seno de la sindicatura. Sí, bueno, ese tratamiento global para estos dos puestos, de los que hablé ahora mismo, también para el de técnico informático, para las secretarías de despacho, los del estrado, ¿no fue posible hacerlo durante estos 15 años, durante estos 13 años desde que se empezó a tener operatividad la sindicatura por alguna razón? Algunos de ellos no era posible, como antes señalé. En concreto, los puestos de director de fiscalización, los puestos de auditor y los puestos de letrado, en la RPT anterior estaban previstos para ser provistos por libre designación y no podía convocarse por libre designación porque estaba anulada, ni podía convocarse por concurso porque no estaba recogido en la RPT. En consecuencia, la única modalidad legalmente existente para proveer esos puestos era la comisión de servicio. En cualquier caso, he de significarles que la comisión de servicio está toda ella provista con funcionarios de carrera que han ingresado por oposición en sus respectivos cuerpos de origen, personas, en todo caso, de una altísima cualificación y de una trayectoria destacada, y que ahora, una vez aprobada la RPT, todos ellos, de manera de un proceso escalonado, se van a proceder a la convocatoria pública. Sí, que nadie pone en duda, no pongo en duda la capacidad de mis compañeras, de mis compañeros y de su cualificación profesional para nada. Lo único que intentaba era dejar claro que en la política de personal de la sindicatura hay aristas abiertas y no se cumplen determinadas cuestiones básicas que la ley exige para los órganos públicos. Señor Viejo, ¿por qué optó usted por establecer el concurso específico para la provisión de auditores, técnicos de auditoría, letrados y ayudantes de auditoría? Mi opinión personal. Sí, como responsable y director de la sindicatura. Señor, mire, le voy a leer el artículo 131. Los oradores serán llamados a la cuestión siempre que estuvieran fuera de ella, ya por digresiones extrañas al punto de que se trata, ya por volver sobre lo que estuviese discutido y votado. El presidente retirará la palabra al orador al que hubiera de hacer una tercera llamada a la cuestión en una misma intervención. Entonces, lo digo para mis esfuerzos. No he llamado a la cuestión en ningún momento, pero si persisten... Hasta que interviene este portavoz, sí, no llamó a la cuestión. Efectivamente, hasta que ha intervenido usted.
Pero es que está usted haciendo disquisiciones extrañas durante todo. Entonces, señor presidente, discúlpeme, no estoy haciendo ninguna disquisición extraña, estoy remitiéndome exclusivamente a cuestiones relacionadas con la política de personal en la sindicatura que está detrás de la relación de puestos de trabajo, que es el objeto. Le llamo a la cuestión. ¿De acuerdo? Primera vez. La pregunta que había hecho es válida para contestar. No digo, es que no sé si. No es que sea válida o no válida. Se trata de un trámite de audiencia, no es una comparecencia. Entonces, hablar de la política de puestos de trabajo de puestos de trabajo de la sindicatura no es la cuestión. La cuestión se trata, bueno, la que tratamos. No, con todo respeto, la pregunta Entonces, por eso me veo obligado a llamarle a la cuestión, para que vuelva a lo que estamos haciendo aquí, que es un trámite de audiencia. Sí, pero la pregunta era, ¿por qué optó usted, señor Viejo, por establecer el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo de auditores, técnicos de auditoría, letrados y ayudantes de auditoría? ¿Es correcta la pregunta esta? Yo no califico si las preguntas son correctas o incorrectas. Yo califico si están dentro del orden. Está dentro del orden, ¿no? Establecido. La cobertura de puestos de trabajo por el régimen de concurso específico está expresa y claramente prevista en la ley cuando se dan una serie de supuestos. Las sentencias que han recaído sobre los recursos no niegan que esa posibilidad exista. Lo que señalan es que ha quedado insuficientemente motivada. Por otra parte, como sus señorías saben, porque además es un trámite que es obligado que pase por la mesa de la Cámara, la aprobación inicial de la RPT, que iba con ese planteamiento, había sido igualmente aprobada de forma unánime. Y en las deliberaciones del Consejo, como comprenderá, cada síndico defiende aquellos pareceres que juzga más convenientes y más oportunos para el desarrollo de la organización. En el caso concreto del concurso específico, una vez más, quiero señalar que difiere del concurso ordinario en dos notas. La posibilidad de pedir una memoria sobre la manera en que el aspirante acometería o abordaría el desarrollo de las funciones de ese puesto y una entrevista llevada a cabo por los expertos que integran la comisión de valoración que permita contrastar la efectiva validez y conocimiento de los méritos que nominalmente aporta. El peso relativo que suelen tener en las convocatorias que nosotros hemos hecho de estas características rondan en torno al 30%, es decir, un 70% pesan los méritos ordinarios comunes y un 30% los específicos. Cuando la actividad es de naturaleza profesional, es cuando la ley establece expresamente que está más indicado este sistema. Y como también se apunta en el propio acta, la actividad de la auditoría es una actividad profesional. Esa era la razón de fondo. Por otra parte, también les decía que como garantía, porque a veces se pone de manifiesto si hay subjetividad o puede haber discrecionalidad o lo que fuere, las grabaciones, o sea, las entrevistas se graban y la grabación queda en el expediente. Lo mismo ocurre con las memorias que se presentan. De tal modo que si alguien, algún aspirante o alguna persona legitimada para ello, pretende hacer algún tipo de recurso, lo tiene todo disponible. Por otra parte, en las pruebas que hasta el momento hemos realizado, estas pruebas específicas que ya se llevaron a cabo sin ningún problema para ayudantes de auditoría, no motivaron un cambio en cuanto a las personas que finalmente proveen el puesto. Lo único que ha motivado en uno o dos casos era un cambio de orden. Es decir, que una vez contrastado este asunto, pues alguien que a lo mejor estaba el 2 pasaba a ser el 3 o el 1 o el que fuera. Por tanto, esta es la diferencia que existe entre estas dos cuestiones. Sí, y en relación con esto, el Tribunal Superior de Justicia ya le ha dicho a la sindicatura en varias sentencias recientes que la utilización de este sistema con memoria y entrevista no estaba suficientemente justificada. Ahora usted optaron por no intentar motivar adecuadamente el uso de este sistema, sino
como se podía haber hecho, sino por establecer el concurso de méritos ordinario normal, bueno, acatando la sentencia. Por tanto, se está reconociendo implícitamente que no existían motivos suficientes y adecuados para establecer el concurso específico por parte suya. Por parte del Consejo, que adoptó el acuerdo, se entendía que existían motivos suficientes. De lo contrario, no lo habría adoptado. Lo que ocurre es que la Sala entendió que no eran suficientes. Piense usted que el Consejo podría haber planteado una motivación adicional retrotrayéndose al momento inicial, cosa que no hizo, porque entendía que, dadas las circunstancias que se producen tanto dentro como fuera de la sindicatura en relación con esta cuestión, pues digamos que no merecía la pena persistir en ese planteamiento, pero no porque no fuera posible, no porque no fuera legal y no porque no fuera acordado por el propio Consejo. Es importante destacar esto, porque tal parece que acudir al concurso específico con esas notas diferenciales que acabo de reseñarle parece que es un problema de subjetividad, de arbitrariedad, cuando realmente se acota con ese preciso significado que acabo de reseñarles y cuando las propias sentencias no dicen que no es una manera de provisión no permitida, sino lo que dicen, deben ustedes motivarla más. Nosotros entendíamos que, dado el carácter profesional, etcétera, pues la motivación y las funciones de los puestos resultaban suficientes. Bien, pues ha entendido que no y se acata y se acabó. Sí, bueno, en su comparecencia, usted del 2 de abril pasado ante esta comisión extendía la responsabilidad de la aprobación de la relación de puestos de la sindicatura al conjunto del Consejo, que había aprobado por unanimidad la misma en la reunión del 17 de febrero de 2017, reunión en la que se trató el análisis y aprobación de las RPTs. Pero usted omitió en esa comparecencia que uno de los síndicos, Antonio Arias, dio su voto a favor siempre y cuando, comillas, se entiende que se asume el criterio del letrado mayor, como se recoge en las notas sobre el acta que obran en el expediente de cese, que dice a continuación que don Antonio Arias pregunta expresamente a la Secretaría del Síndico Mayor si con este proyecto se cumple tal criterio, le responden afirmativamente y concluye que da un voto de confianza a ambos. Obviamente, en mi opinión, no se cumplió el criterio del letrado mayor, que advirtió en su informe, respaldado por la mesa de la Cámara, que le nombró usted que el concurso específico no era aplicable a esos 24 puestos y que el puesto de director de fiscalización no podía tener la libre designación como sistema de provisión, con lo que la RPT se aprobó incumpliendo ese criterio en estos aspectos, algo que corrigieron luego sentencias judiciales. ¿Cómo cree usted que se puede interpretar esta omisión por su parte cuando se escudó precisamente la unanimidad del Consejo de la Sindicatura para descargar su responsabilidad personal en la aprobación de la RPT? No, mire usted, mi responsabilidad personal en aquello que es personal no la eludo nunca y la afronto siempre. He dicho que se aprobó por unanimidad y, en efecto, se aprobó por unanimidad. ¿Qué ocurre? Que, como usted sabe, y la ley dice, los síndicos tienen que mantener el secreto de las deliberaciones. Y como eso formaba parte del secreto de las deliberaciones, no procedía de ninguna manera señalarlo. Más bien cabe señalar que en el escrito del síndico, de una manera un tanto sesgada, se da a entender que las deliberaciones fueron de otro modo de las que fueron, pero no por el síndico mayor, y así figura en el diario de sesiones. Por tanto, esa es la razón por la que no se dice. Pero acabo de señalarles que, además del acta, existe una grabación donde, con todo lujo de detalles, de manera íntegra y fidedigna, podrán ver ustedes el desarrollo de la sesión y las posturas que cada cual mantiene. Las que yo personalmente he mantenido y las he expresado aquí es que, y además coinciden con las formuladas en la mayor parte de los órganos de control externo, son las que son. Por tanto, no es una elusión, no es una omisión, sino es sencillamente dar cuenta de cuál fue el resultado de la votación. Y la votación ha sido unánime porque todos y cada uno votaron en el mismo sentido. Y eso lo dice el acta y eso lo dije yo y, por tanto, no hay falta alguna a la verdad en relación con esa cuestión, que es una de las cuestiones o uno de los aspectos que se dirimían en este expediente incoado. Señor Viejo, el acuerdo de la mesa de incoación del procedimiento de cese dice, entre otras cosas, que se debería que los puestos, las convocatorias de los puestos que luego motivaron la sentencia se deberían haber acomodado a exigencias derivadas de la legalidad vigente que de primera mano podía y debía conocer, pues para entonces, en efecto, la Sala
ya había hecho notar a la sindicatura, con invocación de la doctrina del Tribunal Supremo, la necesidad de motivar suficientemente estos puestos y la inadecuación de la libre designación para tareas directivas de fiscalización. La mesa de la Junta también le dice que llamó en vano la atención sobre la forma de provisión de los puestos y este desentendimiento de la legalidad resulta de particular relevancia en quien, como máximo responsable de un órgano fiscalizador que controla justamente el respeto del principio de legalidad, que debería haber actuado diligentemente en cuanto estuviera a su alcance, y que se aprecia una actitud refractaria a la legalidad en la forma de proveer puestos de trabajo que, de confirmarse, resultaría difícilmente compatible con un recto entendimiento de los deberes de su cargo, de la objetividad e imparcialidad inherentes al mismo. ¿Cuál es su posición sobre lo que se recoge en este acuerdo? ¿Qué tiene que decir sobre ello? ¿Qué tiene que decir sobre ello? Pues tengo que decir que este síndico jamás ha sido refractario ante la legalidad. Todos los expedientes que van al Consejo, como su señoría debe saber, van siempre acompañados de los correspondientes informes y refrendos de la Secretaría General o, en su caso, de la Comisión Técnica, también en materias fiscalizadoras. Y, por consiguiente, en modo alguno hay nada refractario a la legalidad. Pero es que vuelvo a repetirle, no por volver a decirlo muchas veces, las cosas son de otro modo. La sentencia, ni la ley ni la sentencia dicen que la provisión de puestos de trabajo por el sistema de concurso específico sean ilegales. Existen, la ley lo regula y establece bajo qué condiciones pueden proveerse. Lo dice la sentencia también, no dice que no puedan proveerse por concurso específico, dice que ustedes deberían motivarlo más. Nosotros entendíamos que tratándose de puestos de naturaleza profesional, auditoría, y también se dice en el acta, se resalta la importancia de la dimensión profesional o algo así dice. Tratándose de puestos de naturaleza profesional, tratándose de puestos muy específicos, es decir, en la comunidad autónoma no hay ningún otro puesto de esas características. Por tanto, habría que acreditar el efectivo conocimiento y la efectiva capacidad para desempeñar esas funciones. Pues será perfectamente posible y dadas las funciones que tienen que ver, las tareas, funciones, cometidos que deben desarrollar esas personas, se entendían que eso quedaba suficientemente acreditado. La Sala ha entendido que no y decidimos desistir de esa cuestión. Pero no porque fuera ilegal, no porque la sentencia nos obligara a ello. La sentencia podríamos haber tratado de motivarlo mejor, vuelvo a insistirlo, lo he dicho por escrito, lo he dicho verbalmente, lo reitero. Y por más que se indique lo contrario, no deja de ser verdad esto. Y además lo es, y lo es en la mayor parte o en la totalidad de los OFCEs de España, de los órganos de control externo de España. Por tanto, ¿por qué? Mire, le voy a contar, si me permite, un caso que es muy reciente. Recientemente, en la conferencia de presidentes de órgano de control externo, celebrada aquí en Oviedo, se entregó el Premio Nacional de Auditoría, que se da por artículos publicados en la revista Auditoría Pública, que yo les remito cada vez que se edita. El ganador es un destacado letrado de un órgano de control externo y cuando, comentando con él, le decía este asunto, me decía, pero no me digas que no podéis hacer eso, si nosotros lo hacemos siempre, además lo hacemos un examen escrito. Porque nosotros queremos que la persona que empiece allí a hacer auditoría o a hacer técnico de auditoría venga aprendido de casa y al día siguiente comience a trabajar. No esa situación de que todo el mundo vale para todo y nada más entrar, pues hay que hacer formación de una serie de meses. Así me ha respondido. Ellos hacen, además de todo esto, una prueba escrita, un examen del tipo que fuere. Fíjese usted hasta qué punto esto es importante para el desempeño profesional. Y yo, excuso señalarlo y siempre lo he manifestado, me parece que ese es un procedimiento que resulta muy útil para puestos que requieren una alta cualificación. En el marco de la ley, naturalmente. Sí, en el marco de la ley el concurso ordinario valora los méritos con unas condiciones más garantistas aún todavía.
Y eso no va en detrimento de la profesionalidad. Permítame que se lo diga. En relación con su intervención respecto al respaldo absoluto de la Conferencia de Presidentes de los Órganos de Control Externo Autonómicos, o CEX, lo que yo tengo aquí es la declaración de la Conferencia de Presidentes, que además lo aportó usted, me parece, donde habla que cualquier injerencia, lo que se dice exactamente es que cuáles son los signos distintivos y definitorios de estas instituciones, y se habla de que cualquier injerencia por parte de personas, colectivos, gobiernos, entidades o grupos parlamentarios sin perjuicio de las normales relaciones que prevé la ley impone un debilitamiento, lo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, invariablemente, advierte que el menoscabo funcional, presupuestario y organizativo de la OCES a través de actuaciones tal, mina también su independencia técnica, con lo que todo el mundo mundial está de acuerdo, y también habla de que las leyes reguladoras de los OCEX prevén de forma taxativa la inamovilidad de sus miembros como garantía de su independencia personal y su criterio técnico, y que solamente se prevé el cese de los síndicos o consejeros bajo causas graves y tasadas, que en todo caso deben ser acreditadas de manera fehaciente. ¿Dónde está el respaldo absoluto aquí, en este escrito? No me refería, cuando antes me hablaba del respaldo concreto, no me refería en particular a esta declaración, que algo de respaldo sí parece tener, sino a conversaciones, mensajes, etcétera, que me han transmitido de todos los OCEs y del Tribunal de Cuentas, sin excepción. A eso me refería. Pero es que, además, esa declaración, cuando pide garantías en el procedimiento, cuando resalta la inamovilidad o las causas específicamente tasadas, etcétera, supone, entiendo, un recordatorio de los perfiles institucionales que un órgano de estas características ha de tener. Y he de decir que, en cuanto se planteó este asunto, yo me ausenté de la reunión y permanecí fuera de las deliberaciones y fuera de la redacción final. Por tanto, no he sido partícipe del mismo, aunque comparto plenamente sus criterios. Por concretarlo. Usted habló finalmente, ya acabó, señor presidente. Usted habló de lo fácil que hubiera sido... Perdón, está en tiempo, tiene hasta las 12:07. Usted habló de lo fácil que hubiera sido establecer diligencias preliminares, desarrollar el procedimiento dándole un carácter sancionador con unas garantías determinadas, pero ¿no considera que lo más fácil en un cargo como el de síndico mayor, una vez que es reprobado por el 73,33% de la Cámara, la misma que le nombró, lo más fácil hubiera sido presentar su dimisión? Como sabe su señoría, la reprobación carece de efectos jurídicos y la dimisión supondría precisamente no defender, como les he anunciado repetidamente, la independencia, la autonomía y el rigor técnico en el trabajo de la sindicatura. No sé si más fácil, seguramente habría sido más cómodo, pero nunca ha sido la estricta comodidad la que ha guiado mis actos, sino precisamente el cumplimiento de mis obligaciones, que básicamente consisten en alentar un desarrollo técnico de la sindicatura y garantizar su independencia y todas las garantías que esa independencia tiene. Ya que tengo tiempo, querer... Sí, pero no aproveche para irse de la cuestión, como acaba de hacer ahora. Sin querer abusar de la benevolencia de la presidencia, voy a hacer una última pregunta. ¿Usted considera que el proceso actual no ofrece garantías? Yo, como he dicho al principio, como he manifestado por escrito y como he reiterado a lo largo de esta comparecencia, entiendo que el procedimiento está, primero, insuficientemente regulado. En segundo lugar, porque fíjense ustedes, la audiencia, esto que yo no sabía casi si era audiencia, comparecencia, si había una rica sinominia entre ambos términos, pues resulta que en la fase inicial no estaba determinado si esa audiencia iba a ser por escrito o verbal. Se decía que debería estar todo esto predeterminado, tipificado, establecido por razones de seguridad jurídica antes de incoar el procedimiento. Pues bien, esto ha sido bastante posterior. Y cuando yo preguntaba infructuosamente, oiga, ¿yo a qué procedimiento tengo que atenerme? ¿Qué puedo hacer? Nadie me sabía dar una respuesta. ¿Usted cree que esto, desde el punto de vista de algo que se asimila, que es parecido, que se pone como ejemplo material, el derecho sancionador, tiene algo que ver con él? A eso me refiero, a ese tipo de cosas me refiero. Cuando, por ejemplo, se dice, y antes de incoarlo,
ha de acreditarse muy bien, siquiera indiciariamente, todos estos asuntos. Hágase una prueba, en concreto de las actas. No se ha querido, se ha obviado. Y así podrían enumerarse diferentes cuestiones. No hay plazos, no está tipificado con claridad, etcétera, ¿no? No está ni siquiera inserto en aquellas faltas graves a las que anteriormente me refería. Hemos seguido un proceloso camino a lo largo de estos meses, cuando realmente con una sencilla verificación de las actas al principio podría haberse ahorrado. Y entiendo que una institución como la Sindicatura, que es uno de los 5 órganos estatutarios que tiene esta comunidad autónoma, que tiene un importante relieve institucional, creo yo, al margen de quien esté allí en cada caso, como órgano unipersonal o colegiado, pues merecería como menos una cierta exquisitez jurídica, que es la que ocurre en el Tribunal de Cuentas, es la que acontece en otros OCEs y es la que se habría producido, de acuerdo con nuestra propia ley, si el expediente hubiera sido incoado en el seno del Consejo. A eso me refería. ¿Considera finalmente ya usted que la exquisitez por parte de la sindicatura hubiera venido atendiendo a la doctrina del Tribunal Supremo y también atendiendo a a las consideraciones que hizo en su momento la mesa de la Cámara, y que todo ello nos hubiera ahorrado este viaje negativo para la Sindicatura de Cuentas? La Sindicatura procedió siempre de acuerdo con los informes con que contaba, de acuerdo con los votos emitidos, conforme a derecho. No hubo ningún reparo en ese sentido en ningún ámbito. Ni siquiera en la consideración de la Junta se señalaba nada en relación con la falta de motivación. ¿Más preguntas?